Feliz día, papá, dice. No sé cómo alejar esa pantalla. No sé si ustedes ven un cartel que dice alejar. Ahí está, bueno. tenés que hacer eso. Dice, Dios puso en mi vida para usarte, feliz día, papá. Dios te puso en mi vida para usarte como ejemplo de su paternidad. Sé responsable. Ahora vamos a pensar en algunos padres, y yo voy a alargar la pregunta. El que lo sepa rápido tiene que activar su micrófono y contestar, ¿sí? Si se hace un santo bullicio y caos, no hay problema, es parte de la diversión. Tenemos que identificar quién es quién vendría a ser el padre de la historia. Todos con los micrófonos apagados. Ahí va. Muy bien, ahí va la pregunta. ¿Cuál era el nombre del padre político de aquel que dirigió la salida de Egipto? Moisés. También. ¿Cuál era el nombre del padre político de aquel que dirigió la salida de Egipto? Padre político. Faraón. Faraón. Jetro, muy bien. Padre político. Pero no vale porque es decir suegro en inglés. No. Padre político. Padre político. Tiene que decir suegro, porque padre político no se entiende. Padre político en inglés. Era con trampa, era enroscada. Va otra. A ver. Va otra. Perdón que nos demoramos, que entre medio estamos dejando entrar gente a la reunión. Va otra. A ver. ¿Cuál era el nombre de aquel que se quedó mudo literalmente al enterarse que sería padre? Zacarías. Zacarías. No sé quién fue. Zacarías, correcto. No vemos todas las pantallas para ver quién fue, pero bien. Muy bien. Va otra. ¿Va otra? A ver. ¿Cómo se llamaba aquel hombre que estuvo dispuesto a casarse con una mujer embarazada cuyo hijo no era suyo? José. Ese era fácil. Va otra. ¿Qué padre estuvo dispuesto a matar a su hijo por poner a Dios como su prioridad? Abraham. Abraham, muy bien. Son fáciles. Esas son fáciles, no se pueden quejar. ¿En qué libro de la Biblia se registra la parábola del padre que recibió a su hijo de Rochón? Lucas 15. Bien, no, el Edu no juega más. De Rochón. Vamos, la última. Tiene el micrófono abierto. ¿Qué padre rey dejó consejos espirituales a su hijo sucesor? David. David, muy bien. Excelente, David. Bien, en un rato vamos a ver cuáles serían las características de todos estos padres que hemos visto ahora. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Dar lugar a la voluntad de Dios. Dar lugar a la voluntad de Dios. Muy bien. Tenían fe. Ajá. Tenían fe, Bien. correcto, sí, tenían fe. Y obedecían a Dios también. Obedecían a Dios, Ajá. sí, sí. Otra cosa que se nos ocurría es que eran hombres que tenían una relación con Dios personal, ¿sí? Una relación personal con Dios. ¿Qué más se les ocurre que tenían estos padres? Amorosos. Amorosos, sí, amorosos. Sobre todo el padre de ese hijo de Rochón, amoroso, con amor. Vamos a ver, nosotros hicimos acá un resumen de ideas. Tenían temor de Dios, tenían fe, tenían conocimiento de la palabra, por eso podían aconsejar a sus hijos, ¿sí? Querían dejar un legado, tenían sabiduría, tenían un proyecto de vida, sabían a dónde querían ir, tenían amor y tenían valentía. Y la verdad que estas características de estos padres es hermoso verlo en los padres de nuestra congregación, de nuestras congregaciones. Hoy, en esta situación actual en la que vivimos, la masculinidad está siendo atacada por esta sociedad, ¿sí? Se está levantando voces de mujeres con poca actitud de someterse y están rompiendo la familia. Y tiene que ver con dos cosas. Una vez en la iglesia hicimos un estudio sobre feminismo y tiene que ver con un avance desmedido de la mujer en la sociedad y también un retroceso de los varones en la sociedad. Oramos por nuestros padres y los padres de nuestras iglesias
que tengan estas características importantes y que puedan desarrollarse en estas características. Yo le voy a pedir a Eduardo, si podés activar tu micrófono y orar por los padres, sobre todo para que los padres puedan desarrollar estas características, y orar por las esposas, podamos un rol importante. Si queremos hombres con esta característica, tenemos nosotros que ser espirituales también. Así que, Edu, bueno, dale. Ya oramos. Padre Santo, te agradecemos por este momento tan lindo, tan especial, en el cual nuevamente nos permites vernos y ante la sociedad es el Día del Padre, pero en realidad los padres que hemos creído en tu nombre debemos andar diariamente, Padre, contigo. Gracias porque nos has manifestado tu voluntad a través de la Escritura. Oramos por sabiduría, por entendimiento. Padre, gracias por este tiempo y estamos agradecidos por tener este medio hasta que podamos encontrarnos físicamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar ahora paso a Pablo Primante. Él, para los que no lo conocen, quizás yo calculo que algunos de San Juan si no estuvieron en la reunión que nos visitó la familia de Pablo, no lo llegaron a conocer. Pablo y su familia son de la iglesia de Monte Grande. Ahí lo vemos en la camarita, está Pablo, su esposa Florencia y sus hijos. Ellos tienen 3 hijas y un hijo. Así que es un gusto poder compartir el tiempo con ellos y le doy el paso a Pablo para que nos comparta lo que el Señor le dio para esta mañana. Gracias, David, por la invitación. Gracias, Eduardo, por la oportunidad.
Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Vamos a estar estudiando y viendo el mensaje que el Señor Jesucristo envió a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y sé que hoy es el Día del Padre y quizás hoy es el Día del Padre, quizás estábamos esperando un sermón para el Día del Padre, pero creo que si bien es cierto lo que Hernán y Leti marcaban respecto a la sociedad en la cual nos toca ser padres y formar hogares, es la Iglesia del Señor Jesucristo y las familias dentro de la Iglesia del Señor Jesucristo, las personas dentro de la Iglesia del Señor Jesucristo, quienes somos responsables de seguir manifestando a Cristo, de seguir proclamando el Evangelio, de seguir obedeciendo y mostrando lo que el Señor ha querido que sea el hombre, la mujer, el matrimonio y la familia. Leemos entonces Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. ¿Me escuchan bien? ¿Va bien? Ok. Apocalipsis 3, 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Oramos? Padre eterno, te suplicamos que tú guíes por tu Espíritu Santo el estudio de tu palabra esta mañana. Que tu gracia sea sobre nosotros y tú elimines, oh Padre, el error, la ignorancia, y te ruego que por tu gracia tu mensaje llegue a tu pueblo, para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Bueno, hermanos, voy a compartir pantalla, si pueden ir viendo no. Así pueden ir viendo un resumen de lo que vamos a estudiar hoy. Déjenme que lo voy a abrir. Me dicen ahí si lo pueden ver. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Como bien sabemos, las 7 cartas a las 7 iglesias fueron enviadas por el Señor Jesucristo mismo y que ordenó al apóstol Juan a poder escribir y enviar estos mensajes. Y son 7 iglesias que estaban en 7 ciudades que existían en el primer siglo de nuestra era, 7 iglesias que recibieron formalmente estos mensajes, pero son mensajes que no solamente se escribieron, se enviaron por el Señor Jesucristo para que ellos los recibieran, sino que fueron cartas que nos llegan hasta el día de hoy para nuestro provecho, para nuestro bien, para nuestra edificación. Tenemos que tener en cuenta que en el capítulo 1 de Apocalipsis, leemos justamente que fue el mismo Señor Jesucristo el que le da a Juan la orden de escribir estas cartas y de enviarlas a las 7 iglesias. Y en ese primer capítulo podemos notar que es el Señor Jesucristo quien está activo, trabajando en medio de su iglesia. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y comenta el apóstol Juan, versículo 12,
me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y lo que el apóstol Juan va a ver aquí es una revelación del Cristo resucitado, del Cristo glorificado, que justamente se pasea entre los 7 candeleros, que son, según 1:20, las 7 iglesias. Por lo tanto, es importante entender y darnos cuenta que estas cartas no están enviadas a las iglesias por alguien que no tiene que ver con ellas, sino por el Señor Jesucristo, que se involucra personalmente, se compromete personalmente en que su iglesia salga triunfante, en que su iglesia sea edificada. Recordamos lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la iglesia cuando, hablando con el apóstol, en ese momento el discípulo, Pedro, y los demás discípulos, él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este compromiso, esta unión del Señor Jesucristo con su iglesia, es una unión que no se puede disolver. Es el mismo Cristo el que está mandando estas cartas. Y también tenemos en la carta de Pablo a los Efesios, la carta de Pablo a los Colosenses, la enseñanza de que el Señor Jesucristo no solamente es de una manera que el que se preocupa y se encarga de la edificación de la iglesia, sino que Él es cabeza de la iglesia. Así como al Señor Jesucristo se le ha dado un nombre que es sobre todo un nombre, y se le ha puesto por sobre todo poder, autoridad y dominio y reino, al Señor Jesucristo se le dio por cabeza a la iglesia. Y dice, si me quieren acompañar en la lectura de Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Dice que, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo mismo podemos leer, o similar, podemos leer en Colosenses, en el capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, versículo 19, nos dice: no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, lo que queremos notar acá, antes de ir al mensaje puntual del Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia, es que quien está enviando este mensaje es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es autor y consumador de la fe, pero también es quien dijo: yo edificaré mi iglesia. Es cabeza del cuerpo que es la iglesia, y en función de la relación de la iglesia con Cristo es que la iglesia crece, se edifica, avanza. Vamos a ir directamente entonces ahora al mensaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Y como hemos leído recién, y como podemos ver en las 7 cartas, lo primero que vamos a leer cuando leemos una carta es la presentación de quien envía esa carta. Y en este caso, en las 7 cartas, obviamente es el Señor Jesucristo, y Él se describe a sí mismo con un aspecto particular de su carácter, con un aspecto particular de su persona o de su obrar. Y en general, en las primeras 5 cartas, todos estos aspectos están relacionados justamente con la visión que Juan tuvo de Jesucristo en el capítulo 1. Pero en esta carta, que es la sexta, y que es la sexta, sí, en la séptima, se van a incluir otros aspectos que tienen que ver, en este caso, o hacen reminiscencia de títulos y nombres del Antiguo Testamento. En este caso, el Señor Jesucristo se está presentando aquí como el Santo. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Santo. Este es un título, es una descripción que se usa en el Antiguo Testamento exclusivamente para Dios. Hay infinidad de versículos y pasajes que indican que el Santo en el Antiguo Testamento es Dios. Pero, por ejemplo, Isaías 6.3, cuando Isaías ve la gloria de Dios en aquella visión, Santo, 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 era la proclamación de los querubines, serafines. Isaías 40.25 dice, por ejemplo, esto dice el Santo. Es un título que se da a Dios. Y en este caso se está aplicando al Señor Jesucristo. Obviamente que esto manifiesta, ni más ni menos, que la deidad del Señor Jesucristo, que Él es Dios.
Justamente en Lucas, capítulo 1, versículo 35, cuando el ángel hace el anuncio, el ángel Gabriel hace el anuncio del nacimiento de Jesús a María, en Lucas 1:35, dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, versículo 35, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser, o lo santo que nacerá, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y es, sin lugar a dudas, el Hijo de Dios, Dios mismo. Por lo tanto, aquí el Señor Jesucristo se presenta como Dios, el Santo, pero Santo también significa no solamente que es puro en cuanto a su condición, sino que también es absolutamente único en su ser, en su existencia. Es el Santo. Y no hay nadie como Él. No hay nadie. Esta es la diferenciación que hace al describirse como el Santo, el único que tiene esa calidad, esa cualidad de Santo. Moisés, cuando va terminando sus días en la tierra y tiene que dar un discurso de despedida al pueblo de Israel después de tantos años de andar con ellos, les habló del Santo. Y les dijo en Deuteronomio 32, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Ahora, ustedes piensen, ¿a quién le podemos aplicar esta descripción? ¿De quién podemos decir que es la roca, que toda su obra es perfecta, que todos sus caminos son rectitud, que es un Dios de verdad, que es un Dios auténtico y que no hay iniquidad en Él? Por supuesto, solo a Dios, el Santo. El Señor Jesucristo se está presentando entonces como el Santo. Pero también dice Apocalipsis 3:7 que el Señor Jesucristo se describe a sí mismo como el verdadero. Y en el griego tenemos dos palabras para decir verdadero. La primera es alexes, y esto tiene que ver cuando una afirmación puede ser verdadera o falsa. Y la segunda palabra es alexinos, y esto tiene que ver con algo que es real, que es auténtico, en oposición a lo que no lo es, que es vacío, o que es un sustituto de lo real. En este pasaje de Apocalipsis 3:7, la palabra usada es la segunda, alexinos. Esta palabra griega significa que Él es auténtico, que Él es real. Y es la misma palabra que el apóstol Juan utiliza en 1 Juan, capítulo 5, versículo 20, donde nos dice, 1 Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, alexinos. Y estamos en el verdadero, alexinos, el auténtico, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios, alexinos, el auténtico Dios y la vida eterna. Es el mismo apóstol Juan, entonces, que nos transmite lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en cuanto al Señor Jesucristo, que Él es el auténtico Dios. Así que tenemos al Señor Jesucristo presentándose como el Santo, como el verdadero, pero también dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, como el que tiene las llaves de David. Poseer las llaves denota en las Escrituras autoridad. Significa que lo que Dios está manifestando de su Hijo Jesucristo es que es soberano y que tiene autoridad sobre el reino. En el capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis, vemos que el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Pero aquí se está refiriendo a que el Señor Jesucristo tiene las llaves del reino, tiene las llaves de la salvación, las llaves de la entrada al reino eterno del Padre. Y Él es soberano, y Él da entrada a quien quiere y cierra las puertas a quien quiere. Cuando el Señor Jesucristo transmitió la comisión a sus discípulos, dijo, después de resucitado, ¿sí? Recuerdan en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Toda potestad me es dada, autoridad absoluta, soberanía absoluta. También, y para cerrar la presentación del Señor Jesucristo, se nos dice que Él es el Santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Para concluir, podemos decir que Cristo, el Cristo exaltado y glorificado, no solo tiene autoridad y soberanía absolutas, sino que tiene un poder absoluto, es el omnipotente. De tal manera que no existe nada que pueda oponerse al plan de Dios.
Hermanos, lo que vamos a ver en las 7 cartas que Jesucristo manda a las 7 iglesias, que la presentación del Señor Jesucristo está íntimamente relacionada con el mensaje que Él va a dar a las iglesias, y el mensaje está íntimamente relacionado con la condición que esa iglesia está teniendo. Por lo tanto, no es porque sí que el Señor Jesucristo está presentándose aquí como el santo, como el verdadero, como aquel que tiene la autoridad absoluta, que es soberano sobre todas las cosas y que tiene todo el poder. No es porque sí. Lo vamos a ver en el mensaje que Dios en Jesucristo le da a la iglesia en Filadelfia. Ahora, solamente para que tengamos una referencia, hay unos salmos interesantes que nos pueden hacer entender hasta qué punto el Señor es absolutamente poderoso, hasta qué punto su voluntad siempre se cumple y su plan siempre se ejecuta. En Salmos 33:9 se nos dice: Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y en el Salmo 115, versículo 3, se nos dice directamente: porque nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Y la reflexión de Job, en el capítulo 9 de Job, nos amplía aún más este concepto del Dios omnipotente, que siempre avanza en la dirección que Él determina, y que no hay nadie que le pueda decir qué haces, no hay nadie que se pueda oponer, no hay nadie ni nada que pueda hacer que Dios no cumpla con su deseo y con su plan. Job dice, respondió Job y dijo, Job 9:1, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisieren contender con Él, no le podrá responder a una entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Versículo 10, hace cosas grandes, incomprensibles y maravillas. Número. Este es el Dios. Dios. Y este es Cristo resucitado y glorificado que le está dando a la iglesia en Filadelfia. Vamos a ver ahora el mensaje que le da a la iglesia en Filadelfia. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos al versículo Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, y aquí delante de ti una puerta a la cual nadie puede entrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Aquí el Señor está reconociendo algunas características de la iglesia. En las 7 cartas, el Señor Jesucristo se va a dirigir a las iglesias, primero y principal diciéndoles, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Para dar un ejemplo, la iglesia en Esmirna era una iglesia a la cual se la consideraba pobre, pero Él dijo, no, tú eres rica. Tú eres una iglesia rica, aunque los demás digan que sos pobre. Contrariamente a eso, la iglesia de Odisea se creía una iglesia rica, pero Dios le dijo, no, tú no eres rico, tú eres pobre y desventurado y miserable. No eres una iglesia que abunda, eres una iglesia con necesidades. Y cuando se refirió a la iglesia en Sardis, Dios le dijo, yo conozco tus obras, que parece que estás viva, pero estás muerta. La declaración de yo conozco tus obras es algo muy profundo viniendo del Señor Jesucristo. Allí, en la revelación del capítulo 1, el Señor Jesucristo se ve como aquel hijo de hombre que tiene sus ojos como llamas de fuego. Y esto nos habla acerca de esa capacidad única de Dios de ver hasta lo más profundo de nuestro corazón, de conocer lo más profundo de nuestras intenciones. Él sabe en qué condición estás tú, sabe en qué condición estoy yo. Él conoce nuestros pensamientos. Recuerden cuántos pasajes, por ejemplo, en los Proverbios, nos dicen que Él prueba los corazones. El Señor y el Abadón están delante de Jehová, ¿cuánto más los corazones de los hombres? Él pesa los espíritus. A Belsasar, el rey, que estaba con Daniel allí en el capítulo 5, él estaba de fiesta.
Y Dios se presentó y dijo, yo he pesado tu corazón y te he hallado falto. Cuando el profeta Samuel fue a ungir a un rey de los hijos de Isaí, y él empezó a mirar cuán grande eran, cuán fuerte eran, Dios le dijo, no mires lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está afuera, pero Jehová mira el corazón. Dios conoce. Y a todas las iglesias, salvo a Esmirna y a esta iglesia en Filadelfia, Dios tenía algún reproche para darles. Pero aquí no tiene reproches. No significa que la iglesia sea perfecta, pero simplemente Él puede descubrir que sus obras, que su condición espiritual, que su actitud hacia su tarea evangelística había sido positiva, había sido aprobada. 4 cosas entonces que el Señor Jesucristo reconoce de la iglesia en Filadelfia. Primero, que tenía pocas fuerzas. Y esto no tiene que ver con una crítica a la iglesia en Filadelfia, una crítica negativa a la iglesia en Filadelfia, sino por el contrario. Lo que el Señor está diciendo es, eres pequeña, son pocos, sin embargo, su influencia es gigante. Lo que ustedes están haciendo, no lo están haciendo por su propia fuerza, porque ustedes tienen poca fuerza. Lo están haciendo por obra de Dios, y vamos a ver esto más adelante. Segundo, les dice, has guardado mi palabra. Esto tiene que ver directamente con la obediencia. Me has obedecido. Y esta es una actitud de la iglesia en Filadelfia, que vamos a valorar en este mensaje, porque vamos a entender cómo se logra la mansedumbre que esta iglesia logró tener para con Dios y su plan. La obediencia. Y el Señor Jesucristo dijo que quien guardaba su palabra era alguien que iba a tener una relación especial con el Padre y con el Hijo. Juan capítulo 14. La tercera cuestión que el Señor Jesucristo resalta como característica positiva en esta iglesia es que no has negado un nombre. La iglesia de Filadelfia no pasaba por un momento fácil. Leímos recién en el versículo 9 acerca de la sinagoga de Satanás, que eran estos judíos que les decían ser judíos y no lo eran, sino que se oponían permanentemente a Jesucristo y al avance del Evangelio. Y como la iglesia es el canal mediante el cual Dios quiso que el Evangelio sea proclamado, entonces la sinagoga de Satanás se oponía a la iglesia de Cristo. Y lo hacía desde siempre. Podemos ver en todo el libro de los Hechos esto, como en cada viaje misionero de Pablo, siempre los judíos estaban provocando acechanzas. Hasta en un momento lo apedrearon hasta morir, hasta casi, por lo menos ellos pensaban que había muerto. La oposición permanente. Así que la iglesia de Filadelfia había sostenido su identificación con el Señor Jesucristo, a pesar de la oposición, a pesar de que tenía tribulación. Por lo tanto, el Señor Jesucristo rescata esta actitud de la iglesia de Filadelfia, de no haber negado su nombre. Tenemos que entender, hermanos, qué significa no negar el nombre del Señor. Que no es solamente un hecho que tiene que ver con decir que soy cristiano. Es mucho más allá que el hecho de decir que soy cristiano. Ahí en Isaías capítulo 44, versículo 21, se nos dice acerca de ese conflicto que Dios tenía con su pueblo Israel. ¿Cuál era ese conflicto? Es que Dios dice, yo he hecho todo por ustedes. Yo los redimí, yo perdoné sus pecados, yo me hice cargo de ustedes cuando ustedes estaban muertos, no eran nada. Y sin embargo, ustedes eligieron adorar a otros dioses. Y fíjense cómo expresa este sentir tan negativo que él tiene en el corazón, en Isaías 44, 21. Escuchen. Dios le dice a su pueblo Israel, acuérdate de estas cosas, Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres. Está hablando de pertenencia, está hablando de identidad. No me olvides. ¿Qué es esto? Escuchando a Dios decir a su pueblo, no me olvides. ¿Tiene Dios que recordarnos que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor? ¿Tiene Dios que expresar este dolor en su corazón diciendo, no me olvides? ¿Le has tenido que decir alguna vez a alguien, por favor, te vas, pero no me olvides? ¿Te has tenido que decir a alguien? ¿Es algo que uno dice habitualmente? No que si alguien tiene que expresar esto, no me olvides, es porque hay dolor en su corazón. Dios está dolido con su pueblo, porque su pueblo, a pesar de haber recibido la salvación, haber recibido la vida,
haber recibido todo directamente, honra a otros dioses. ¿Y saben dónde podemos ver esto en detalle? ¿Qué significa no negar y qué significa identificarnos? En el ejemplo de Éxodo capítulo 32. No vamos a ir ahí porque el tiempo se va, pero ahí en Éxodo 32 se nos cuenta cuando Moisés fue al monte a recibir la ley. Y el pueblo se quedó por 40 días solo con Aarón. Y ahí el pueblo, pasados los 40 días, se acerca a Aarón y le dice: Aarón, ya, Moisés no sabemos qué le pasó, hacemos unos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Escuchan eso? El pueblo de Dios diciéndole a Aarón: no sé qué pasó con Moisés, hacemos otros dioses, da lo mismo. Sea este dios o sean otros dioses, da lo mismo. Aarón, desconcertado, confundido, toma los zarcillos de oro y todo lo que el pueblo da, hace un becerro de oro, le da forma a ese becerro de oro, y al otro día, dice el pasaje de Éxodo 32, que Aarón mismo proclama al pueblo: mañana será un día de fiesta para Jehová. ¿Qué es esto? ¿Qué confusión es esta? ¿Con quién te identificas? ¿Cuál es tu Dios? ¿Es el becerro de oro? ¿Es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto con gran poder y señales? ¿Quién es tu Dios? El pueblo de Israel negó a Dios porque no adoró al Dios y porque atribuyó a otros dioses las obras de Dios. Y esto es lo que Filadelfia no hizo. Filadelfia honró y glorificó y adoró a Dios por las obras que Dios estaba haciendo en su iglesia, en Filadelfia. Reconoció y dio la honra y la gloria a Dios por la obra que Dios estaba haciendo en su iglesia. Por último, el Señor Jesucristo reconoce de Filadelfia: has guardado la palabra de mi paciencia. Otra traducción dice: has guardado mi mandato de ser constante. ¿Y cómo logró ser constante Filadelfia? Por estas dos características que hemos mencionado anteriormente: por haber obedecido a la palabra de Dios y por no haber negado el nombre de Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 14, 12, hablando justamente de la paciencia de los santos, de la constancia de los santos, de la fidelidad de los santos. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Prestad atención. Dos características: los que guardan los mandamientos de Dios, obediencia a la palabra de Dios, y los que guardan la fe de Jesús, los que no niegan a Cristo. Hermanos, la iglesia en Filadelfia era una iglesia que había tomado la obra de Dios como propia. No quería hacer su propia obra, quería hacer la obra de Dios. Y reconocía que Dios, el Señor Jesucristo, era cabeza de la iglesia, era Señor de la iglesia, y que Él era el que iba a proveer y hacer las obras que la iglesia necesitaba. Porque era la iglesia de Dios, eran las obras de Dios. Por eso, continuando con el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, el Señor Jesucristo le puede decir a esta iglesia: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia: Filadelfia, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, has tenido paciencia y has sido fiel. Aunque tienes poca fuerza, yo te voy a dar esta oportunidad de servicio. Yo te voy a dar esta certeza de salvación. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Y estas son las dos interpretaciones que podemos hacer de esta frase. El Señor Jesucristo mismo, diciéndole a la iglesia de Filadelfia: la puerta de entrada a la presencia eterna del Padre está abierta para siempre. El acceso a las bendiciones de la salvación, el acceso al reino de Cristo está abierto. ¿Por qué has hecho esto así? Pero la segunda cosa que vemos en las Escrituras es que las puertas abiertas están referidas a las oportunidades de servicio. Y vamos a leer solamente un par de pasajes, pero allí en Hechos capítulo 14, versículo 27, Hechos 14, 27, dice que el apóstol Pablo, después de su primer viaje misionero, volvió a la iglesia en Antioquía y hizo un resumen de cómo había ido ese viaje, y dijo: habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y en 1 Corintios 16, solamente por leer un par de pasajes,
El apóstol Pablo dice: pero estaré en Éfeso 16:8 hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así que en el resto de los pasajes dice lo mismo, porque podemos ver que la puerta abierta tiene que ver con una posibilidad, una oportunidad que Dios da a su iglesia o a sus siervos de ministrar, de trabajar para la gloria de su nombre. Pero no solamente de hacerlo de una forma desorientada, sino justamente el hecho de que el Señor nos abra una puerta. Es no solamente la manera en que Dios nos da la oportunidad de servirlo, sino donde nos indica cuál es esa obra y cuál es ese servicio y cuál es ese ministerio que quiere que nosotros realicemos. Y tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Él es el Señor que señorea sobre su iglesia y es el que va a hacer que su iglesia sea edificada. Y en ese contexto de compromiso del Señor Jesucristo es que Él dice: iglesia, yo te abro las puertas. No vayas pateando puertas. No fuerces situaciones. Solamente en comunión con Dios, en la guía del Espíritu Santo, anda entendiendo cuáles son las puertas que yo te abro. Y en esto la iglesia de Filadelfia había sido una iglesia mansa, una iglesia humilde, una iglesia que reconocía que la obra no era una obra propia, sino que era la obra de Dios. Era Dios obrando a través de su iglesia hacia donde Él quería. Recordarán ustedes el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, cuando el apóstol Pablo escribe acerca de cuál es el proceso de la salvación. Él dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios nos hizo hijos suyos, nuevas personas, y Él es el que ha preparado y hace las nuevas obras. Quiero cerrar este tema con un pasaje del Antiguo Testamento, 2 de Samuel. Les invito a que podamos ir ahí. 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 1, y leemos: dice: aconteció que cuando ya el rey, está hablando del rey David, habitaba en su casa después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de la tierra de Egipto hasta hoy, sino que andaba en tiendas y en tabernáculos. Y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado para sentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Versículo 8. Ahora pues dirás a mi siervo David: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Versículo 11. Desde el día en que tú se fueses sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y termina el versículo 11 diciendo: asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y el contexto, hermanos, de esta porción es un David que, después de pasar por muchas situaciones difíciles, de persecución, de gente que buscaba su vida, de batallas y luchas, llega a consolidar su reino. Este es el contexto. Y David ahora tiene una ciudad capital, y David ha traído el arca a Jerusalén, y está en su mejor momento. David está en su mejor momento. Hay paz, hay tranquilidad, hay prosperidad. Y en este momento a David se le ocurre una brillante idea.
Y no es que sale de un corazón que está equivocado o que es negativo, es una buena intención, es una brillante idea de un hombre que camina con Dios, que conoce a Dios. Y él dice, yo muero en un palacio, vivo en un palacio, y el arca del Señor está en una tienda. Evidentemente lo que hay que hacer es construir un templo que esté a la altura del nombre de Dios. Díganme ustedes si no se hace sentido así alguna vez. Está pasando por su mejor momento. Ha tenido una buena semana de comunión con el Señor. El Señor le ha hablado en su palabra. La iglesia, las cosas marchan bien, los hermanos lo han animado. Hay oración, hay conversiones, y de repente usted tiene una brillante idea. Hay que hacer esto por el Señor. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. David le comunica esta brillante idea a Natán, y Natán dice, la verdad, David, caminás con el Señor. Haz lo que quieras porque Dios ya te está bendiciendo en todo. Eso es lo que notaba Natán y estaba correcto. David era bendecido por Dios. Pero cuando va a dormir, Dios se le presenta a Natán y le dice, decile esto, David. David, ¿consideraste quién te tomó detrás del redil de las ovejas? ¿Consideraste quién te puso donde estás? ¿Consideraste, David, quién te libró de tus enemigos? ¿Consideraste quién hizo la obra, David? Imagínense a David recibiendo este mensaje. Ah, Señor, es verdad. Nunca fueron mis ideas. Nunca fueron mis brillantes ideas, ni mi poder, ni mi buena actitud. Nunca tuvo que ver conmigo. Siempre tuvo que ver contigo. Siempre fuiste tú. ¿Y saben cómo termina este mensaje? Dios le pregunta a David, ¿tú me vas a edificar casa a mí? ¿De verdad, David? Y Dios le dice, David, yo te hago saber que yo te voy a edificar casa a vos. No es que yo estoy en tus planes, es que tú estás en mis planes. Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo pierde su orientación, pierde su visión, pierde su mansedumbre y su humildad, si no entiende que el Señor de la iglesia es Cristo, que Él es la cabeza, y que la iglesia de Cristo está en los planes de Dios, no Dios en los planes de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que volver a escuchar lo que escuchó Filadelfia. Yo te voy a edificar casa, yo te voy a abrir las puertas. Es el poder de Dios, es su gloria, es su evangelio, es su eternidad, es su historia. La iglesia de Filadelfia, por obedecer al Señor, por no negar su nombre, por mantenerse constante, mostró que era una iglesia que tiene un carácter manso y humilde. Y la mansedumbre y humildad tienen que ver con sujetarse al plan y al deseo de Dios. El Señor Jesucristo dijo muy clarito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo es el ejemplo de mansedumbre y humildad, quien se sujetó 100% al plan del Padre, quien vivió toda su vida buscando hacer la voluntad de que le envió y terminar su obra. Que cuando los discípulos ahí en Juan 4 le acercaron alimentos, mientras él conversaba con la mujer samaritana, él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Una iglesia sujeta a Dios es una iglesia sujeta a su plan. Hermanos, puertas abiertas para la iglesia de Cristo, oportunidad de trabajo, ministerio y servicio, no vienen de nuestras fuerzas, no vienen de nuestra inteligencia, no vienen de nuestras mejores ideas y nuestra brillantez, solo vienen de la obra de Dios. Y la iglesia de Cristo, y nosotros en forma individual, debemos caminar por esas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Cerramos con el mensaje de Filadelfia. Cerramos con Apocalipsis capítulo 3. Filadelfia, la iglesia mansa, recibió entonces el Señor la exhortación, lo vamos a ver en este momento por cuestión de tiempo, pero también recibió las promesas. Y las promesas que recibió la iglesia en Filadelfia son estas. Versículo 11, yo vuelvo pronto.
Qué lindo recordatorio para la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo viene pronto. ¿Cuánto más urgente es para nosotros discernir y entender cuáles son esas puertas abiertas que el Señor ha puesto en nuestra vida, en lo individual y en nuestra vida como congregación, para servir al Señor? Cuánto más urgente. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Que estés a la altura de las responsabilidades y ocupaciones que Dios te dé. Que no venga otro, como el Señor Jesucristo tuvo que decir al pueblo de Israel: voy a sacar esa viña y se la voy a dar a otros que produzcan los frutos de él. La promesa es entonces: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, la estabilidad, la eternidad de la salvación. Nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios, identidad o pertenencia con Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la ciudadanía eterna asegurada, y mi propio nombre, mi nombre nuevo. El que tiene oídos para ello, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia del Señor Jesucristo tiene salvación eterna porque es la promesa del Padre. A él la gloria. Muy bien, hermanos, cerramos aquí entonces y solamente repasamos el hecho de entender que la iglesia de Filadelfia nos da el ejemplo de una iglesia mansa y humilde que se sujeta a la voluntad de Dios. Gracias por la oportunidad. Gracias Pablo por este mensaje. Seguramente cada uno se ha quedado con algo. Que Dios prospere su palabra en nosotros. Por ejemplo, a mí me quedó una frase que la iglesia no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con Él. Seguramente cada uno de nosotros ha rescatado algo y que Dios haga todo lo necesario con nosotros, con cada una de nuestras iglesias, para ubicarnos donde debemos y para poder glorificarle. Y también damos gracias a Dios por tener paciencia, tener paciencia con nosotros, con nuestras debilidades, nuestra propia carne, las cosas que no entendemos o que no queremos entender. Así que agradecemos a Dios por este mensaje que nos viene bien como iglesia a cada uno de los que pertenecemos y también a nuestras iglesias locales. Quiero invitarlos en este momento, ya para ir terminando, a escuchar una última canción que se llama Mi Roca, que tiene que ver justamente con el Señor, como no solo como el fundamento de la iglesia, como el dueño, sino también como aquel paciente, el que tiene paciencia con cada uno de nosotros y soporta nuestras debilidades y sigue trabajando en nosotros. Así que los invito a escuchar esta última alabanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él
salvado por la fe. Ya terminando la reunión, enseguida vamos a terminar este tiempo con una oración y enseguida podemos abrir, les pido que vayan conectando las cámaras, así cuando abran los micrófonos nos saludamos y hago una captura de pantalla tipo selfie. Sí le voy a pedir Kyle, ¿podrías orar para cerrar este tiempo? Sí, oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por recordarnos que estamos en tu plan y tú no eres parte de nuestro plan. Y eso es un buen recordatorio para nosotros. Ayúdanos a ser fieles en cada oportunidad que nos das, cada puerta abierta para servir y para ser una luz en cada lugar que estamos. Gracias por cada persona que está acá hoy. Ayúdanos a implementar lo que hemos aprendido esta mañana, no solo escuchando tu palabra, pero poniéndola en práctica. Gracias por Pablo y lo que nos enseñó esta mañana. Y gracias por todos los papás que están acá en esta reunión y que los estés cuidando y guiándolos en tu palabra, criando a sus hijos en la palabra. Gracias por Cristo, gracias por su obra, lo que Él hizo por nosotros, muriendo por nosotros en la cruz. Ayúdanos a ser fieles a tu evangelio en cada lugar, en cada momento, cada día. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, agradecemos a Pablo por el mensaje compartido. Agradezco a cada uno de ustedes por haberse sumado y ha sido un gusto, la verdad, compartir este tiempo.